vamos a jugar Gumball. Sí, de todas las fases. Y ya. 3, 2, Porque sí. 1. Yo sé que me pidieron en los comentarios.
Soñar, elegir, viajar. Despegar, vivir viajando. Three, two, one, go. Three, two, one, go. Ya la toma. No, mañana. ¿A qué hora le vas a dar? Giovanni, Giovanni, ¿me lo pasas el nivel? No, gracias. Te voy a esperar.